Ha sido un poco complicado que nos pongamos de acuerdo, pero finalmente estamos aquí. Y bueno, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo y que probablemente posteriormente nos puedan ver también. Bueno, de nuevo, gracias, amigo, y bienvenido. Queremos conocer mucho de ti, de esa gran trayectoria que tuviste en la época de oro. Eres una persona amada por muchos que tenemos ya más de 40 y 50 años, pero formaste parte de nuestra niñez y nuestra adolescencia y por eso se te quiere mucho. Pero quiero conocer un poco más de ti. ¿Cómo fue tu infancia, Rafael? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida tan importantes para el ser humano? Y en el Hatillo, en el lugar donde nos encontramos en este momento, aquí en el Hatillo, en el estado Miranda, el Hatillo forma parte de la Gran Caracas, como muchos de ustedes pueden saber. Y bueno, es un pueblito de toda la vida, pero claro, tengo ahorita 66 años y hace 66 años, cuando yo nací, este pueblo se sentía mucho más alejado, ¿no? Mucho más lejos de la civilización. Un pueblo muy bonito, muy pintoresco. Soy hijo de dos personas que llevan un nombre que creo que me ayudaron mucho. Mi mamá, que se llama Benita, y mi papá se llama Benigno. Entonces, por lo tanto, yo creo que soy un poquito benigno gracias a esas dos personas que me trajeron al mundo. Tuve una infancia particular en el sentido de que mi papá era sacristán de la iglesia de aquí de Latillo, el sacerdote en ese momento que era párroco de la iglesia. Era una suerte de primo nuestro, primo de mi papá, por supuesto primo mío segundo, un señor mayor, el padre Trino de Jesús. Y mi papá se vino de Mérida, mi familia es de Mérida, se vino de Mérida con mi abuelita a ayudar al padre Trino y tal. Y bueno, se enamoró de Benita, que vivía del otro lado de la Plaza Bolívar al frente, toda la vida criada por esta familia. Y bueno, se conocieron, estuvieron juntos y me concibieron a mí, nací yo. Sin embargo, mi papá, al ver la situación, porque ellos no estaban de una posición económica muy acomodada, ni ella ni él de alguna manera, y él quería que yo tuviera una mejor vida porque él le dio la impresión de que si yo me quedaba en la casa donde nací con ella, probablemente iba a tener su mismo destino. O sea, no es que iba a ser malo, pero no me iba a poder desarrollar bien, quizás no podría estudiar porque me iban a poner a ser como un criado más de la casa. Y mi papá, en vista de eso, habló con ella y le dijo, mira, yo quiero educar a mi hijo, a nuestro hijo, que tenga la oportunidad de estudiar y tal, y no creo que sea contigo. Yo voy a hablar con una tía mía para que ella se haga cargo de él si ella quiere hacerlo, a ver si él tiene otra oportunidad. Ellos estuvieron de acuerdo, él habló con su tía María Antonia y me voy con él y me entregan de la edad de 1 año a María Antonia. María Antonia, por su lado, tenía 3 hijos de ella, que eran mis primos, pero ella vivía con una de ellas en particular, con Maida. Y bueno, yo viví todo ese tiempo con esta gente hasta los 17 años, en que María Antonia, esa madre que me crió desde pequeñito, fallece. Y posteriormente, una vez que ella fallece, yo le paso el testigo de madre a Maida, que había sido mi hermana, que era mi prima a nivel de sangre. Mi hermana porque me crié con su mamá, entonces era mi hermana. Mi madrina porque me llevó a bautizar. Y bueno, mi pana, mi amigo, a mi papá. Y mi papá se encargó de mis estudios. Estudié en el Colegio San Agustín del Marqués. Tuve una preparación, digamos, académica y de estudios importante que aquí de otra manera no hubiera sido posible. Y mi mamá, por su lado, ella con el tiempo se casó y tengo otros hermanos, tengo 7 hermanos por parte de mi mamá, de su matrimonio, y de parte de mi papá tengo una hermana también menor que yo. Entonces, bueno, por eso digo que fue una crianza particular, porque si bien es cierto, tengo ciertos hermanos, nunca compartí con ellos como tal. Ahorita, hoy en día, que somos todos adultos y tenemos una muy bonita relación, pero digamos nunca compartí con ellos como hermanos así de pelear y discutir y hacernos travesuras, nada de eso. Entonces básicamente me crié muy solo, solo porque entre adultos, básicamente, más que solo, entre adultos.
Entonces, bueno, yo jugaba solo, me imaginaba mis cosas, mis juegos, dibujaba mucho en las paredes, rayaba las paredes de la casa y inventaba cuentos rayando paredes. Y después que ya me castigaron porque no debía rayar las paredes, empecé a, a dibujar en papel y con papel y lápiz. Y me inventaba historias y siempre estaba como creando personajes. Y yo creo que de alguna manera eso evolucionó un poco más allá para empezar a entender lo que era el teatro sin saber qué era el teatro. Recuerdo que en una oportunidad un hijo de María Antonia también, que vendría siendo mi hermano, mi primo, etcétera, etcétera, que también fue mi padrino, él era vendedor de equipos de cámaras fotográficas y videos y tal y qué sé yo. Y una vez llegó a la casa y me dijo que yo, como él sabía que yo escribía cuentos, me dice, pero vamos a hacer un cuento. Invéntate algo para yo grabar. Y yo había hecho unos títeres. Nunca había ido al teatro. Creo, bueno, sí había participado en tercer grado como en una obra infantil, pero no conocía lo que era el teatro, las luces, todo este tipo de cosas. Yo me imagino que ese recuerdo de ese espacio maravilloso, agarré una caja grandota, le puse un poco de luces en Navidad por dentro, la puse boca abajo, abrí el telón de boca y hice mis títeres, hice mi teatro. Lamentablemente ese video se desapareció con el correr de los años, pero cada vez que lo recuerdo con mucha nostalgia y me gustaría poderlo haber conservado. Lo que pasa es que las cosas uno las hace en la vida y después no sabe lo que va a pasar. Porque para mí sería un orgullo tener esa imagen, ese video ahorita de ese Claro. cuento que hice cuando tenía como 8 años. Claro, wow. Y igual, bueno, me acaba de decir que en ese momento empezaste tú por tu afición hacia esas artes, pero ¿cómo se da la entrada como más formal a ese mundo? Bueno, yo veía mucha televisión. Bueno, una cosa que me ayudó también mucho, que fue un punto de quiebre como a los 10 años, a los 9 años. Yo tenía un amiguito, yo no sé si el público recuerda o tú recuerdas, había un comercial de interiores Wilson, que era muy divertido porque era un niñito pequeñito con el pelo corto tuma, que se subía al interior y decía, Wilson es lo primero que se pone un hombre. Ese niñito era mi vecino, era mi amiguito de juegos, en una parte donde no vivía aquí en el Atillo, sino en ese momento estaba viviendo en Los Chorros, en un edificio, y él era mi vecino. Y yo un día, echándole broma, le digo, mira, tú sales en televisión, qué bueno, que no sé qué, ¿será que? ¿Y por qué tú llegaste a la televisión? No, porque mi papá trabaja en una empresa de, una cosa de casting y tal, y qué sé yo, y bueno, y me llevó una agencia de publicidad. Yo no entendía nada de esto. Yo le digo, pero yo lo que quería era salir en televisión. ¿Tú no crees que él me puede ayudar? Bueno, yo le voy a decir. Y él le dijo al papá, y me terminaron llamando para un comercial de plumas Schiffer, los bolígrafos Schiffer. Hubo una promoción que sacaron para ella, la foto de una mujer muy bonita, para el papá, para la gente joven salía la foto mía y finalmente para el abuelo. Entonces eso empezó a salir en televisión y empezó a salir en los periódicos. Entonces, esa es mi perrita, esa es mi perrita. Entonces ver mi fotografía en el periódico de una manera inesperada y cobré mi primer sueldo. Recuerdo que en esa oportunidad por ese comercial me pagaron 1,000 bolívares, que para esa fecha era una cantidad enorme de dinero. Y bueno, yo creo que eso me hizo ver las cosas como, bueno, yo sí lo puedo hacer. Y cuando regreso a Latillo, que venimos a ver otra vez, era como un personaje importante, porque la gente del pueblo, mira el muchachito que sale en televisión, mira, y tú eres el que sale en televisión, sí. Entonces empecé como a sentir distinta la cosa y empecé a curiosear por allí y veía novelas, o sea, mi mamá y toda la familia se veían novelas y tal y qué sé yo, y yo siempre quería ser como esos actores que salían en televisión, bien sea protagonista o los malos o lo que fuera. Y leí en una oportunidad que Amalia Pérez Díaz daba talleres de teatro.
No me preguntes cómo, porque no había celulares, internet, no había nada de eso, pero el que quiere alcanza lo que quiere, pero no recuerdo cómo fue. Logro hablar con la señora Amalia Pérez Díaz. Ella me dice que me cita a su casa, vivía cerca de Concresa en ese entonces, y yo llego hasta su casa y me atiende la señora Amalia Pérez Díaz, y yo no lo podía creer. Tendría yo como 14 años, una cosa así, 15 años, no sé. Y me dice, dígame, ¿qué es lo que usted, bueno, cómo está? Pase adelante, siéntese, ¿cómo está? Bueno, ¿y qué es lo que usted quiere? Bueno, yo lo que quiero es estudiar teatro, o sea, me gustaría aprender a actuar, muy bien. Dígame, ¿usted conoce algo de teatro? ¿Ha hecho teatro alguna vez? No, bueno, yo no. ¿Usted conoce lo que es William Shakespeare? No. ¿Conoce a Calderón de la Barca? ¿Conoce el teatro griego? ¿Conoce el teatro no sé qué cosa? ¿Conoce esto? Entonces, yo no siento que ella lo haya hecho de mala fe, realmente no. Pero ella simplemente me estaba diciendo la verdad. Si tú no tienes ningún tipo de conocimiento, yo no te puedo ayudar. Y fue lo que me dijo, mira, yo no te puedo ayudar porque yo le doy clases de teatro y de actuación a personas que ya tienen cierta trayectoria y tienen cierto conocimiento. Yo lo que te sugiero es que vayas a un lugar, a una escuela, estudies teatro y posteriormente hablamos si quieres entrar en televisión. Entonces yo te podría ayudar, pero ya tú tienes un conocimiento. Bueno, ok. Me fui frustrado, me vine para mi casa otra vez ponchado. Y con el tiempo, Mayra trabajó toda su vida en CanTV, en la Avenida Libertador. Y un día voy con un amigo mío que nos íbamos a encontrar porque me iba a comprar los libros, los útiles escolares, y yo iba a buscar CanTV que ya saliera del trabajo. Paso por la Avenida Andrés Bello y en una esquina se para el autobús y leo que dice IFAD, Instituto de Formación para el Arte Dramático. Le dije a mi amigo, vamos a bajarnos aquí. ¿Pero para qué? Vamos a bajarnos ya, pero no, vamos a bajarnos. Entro en la escuela y me recibe la señora Berta Moncayo, que para el momento yo no sabía quién era, una extraordinaria actriz del teatro venezolano. Y le digo, mire, yo quiero estudiar teatro y tal, y no sé qué. Me dice, no, pero ¿qué edad tienes tú? 17. Necesitas una autorización de representante. Bueno, está bien. Y nada, recibí lo de las clases y tal, y empecé a estudiar. A partir de ahí conozco lo que es verdaderamente el teatro, porque para mí el derecho de actuar era salir en novelas y ser famoso y tal. Pero me encontré con profesores como Esteban Herrera, Isaac Tocrón, Omar Gonzalo, y tanta gente que, Gilberto Pinto, que fue mi profesor de actuación. Entonces fue como darte un golpe contra el vidrio porque no era lo que yo creía y lo que tenía en mente, sino que se me abrió un mundo mucho más maravilloso donde me enseñaron qué era el teatro realmente, entender lo que era el teatro griego, entender lo que era toda esta serie de cosas que me había preguntado Amalia en su momento, y empezar a amarlo y empezar a recibir clases de educación física, de expresión corporal, de voz, de escenografía, de iluminación. Entonces, se me abrió un campo muy grande en ese sentido, pero todavía no había hecho nada. Román Chalbaud tenía un asistente de dirección para su película que se llamaba Rafael Gómez, que era también director y actor. Y llamaron a la escuela porque ellos estaban como relacionados la escuela con el nuevo grupo en ese entonces, que era un grupo de teatro muy importante, con gente muy importante del teatro venezolano, y van a montar una pieza que se llama El juego que todos jugamos. Y deciden hacer un casting de la escuela para muchachos nuevos que pudieran participar en esa. Y bueno, tuve la fortuna de quedar. Me acuerdo que estaba junto con el hijo de Tomás Enríquez, Lorenzo Enríquez, estaba Alicia Plaza, era la primera obra de Alicia Plaza también. En esa oportunidad entraron también a ensayar Marita Capote y Tatiana Capote, pero ellas como eran muy jovencitas, el papá como que no estuvo muy de acuerdo con la trama de la obra, que no era nada complicado, pero era bastante rara, una cosa absurda de Alejandro Jodorowsky. Entonces era como muy complicada de entender, yo mismo no la entendía, yo simplemente estaba emocionado por estar ahí.
y tenía un personaje que le decía el conejo porque era el que siempre estaba como fuera de situación y no entendía de qué se trataba la obra y todo el tiempo, epa, pero ya va un momento, ¿de qué se trata esto? No entiendo. Y bueno, eso fue mis inicios, esa fue mi primera obra de teatro, esa obra estuvo presentándose cerca de un mes en el Alberto de Paz y Mateo, y era una obra que se llenaba constantemente y, y fue lo que empecé a entender era lo que era tener el público, sentir los aplausos y aprender a hacer teatro. Después de eso, me llama un compañero de esa misma obra que estaba en la parte musical para hacer una obra infantil. Nunca había hecho teatro infantil y él quería montar los tres cochinitos y el lobo. Me dice, Rafa, a mí me gusta como tú trabajas, vamos a hacer los tres cochinitos y yo quiero que tú hagas Bolita, que es el personaje más de los tres hermanos, el menor, el más ingenuo, el más tonto, quizás porque vio el personaje que es en la obra, de qué se trata esto, no sé. Y bueno, empiezo a hacer teatro infantil y fue descubrimiento tras descubrimiento, fue descubrir el teatro infantil por primera vez en un montaje que fue muy bonito a nivel escénico. Eran unos trajes enormes de espuma, con unos trajes, una cosa que asfixiaba porque eran unas máscaras de cochinos inmensamente grandes. Y eso te obligaba, como el traje era tan grande, te obligaba a que tu expresión corporal fuese mucho más grandilocuente para que se traspasara a través de esos trajes tan grandes. Entonces creo que eso me ayudó también mucho con la expresión corporal, creo. Y fue un éxito esa pieza, estuvimos 2 años en cartelera y la comunicación con los niños, aprendí a querer a los chamos y a entender qué era lo que a ellos les gustaba. Me gustaba cantar, estos personajes cantaban, aunque era una canción que se había grabado en estudio y uno lo que hacía era doblar, pero yo no podía doblar, yo tenía que cantar aunque fuera en esa caja que tenía encajonada en esa máscara, pero trataba de cantar y que se me escuchara, porque lo disfrutaba mucho. Y bueno, de ahí para adelante, no sé, pasaron muchas cosas, pero no quiero hablar yo solo, quiero. Sí, ¿y cómo nace Juan Corazón? Cuéntame el nacimiento de ese personaje que ya forma parte de ti. ¿Cómo nace? Juan Corazón. Justamente en esa época, de cuando montamos los cochinitos, eso lo hicimos en el Teatro Santa Sofía del Cafetal. Ese teatro hoy en día no existe. Hoy en día está en la misma estructura, pero es una iglesia maranata. Pero estábamos en ese teatro y después, digamos, tuve la suerte, es que parece increíble, pero es la verdad, lo juro por Dios que es así, porque gente dice que a veces que soy muy exagerado. En el teatro estábamos en la parte infantil nada más. La persona que me llama, José Antonio Freites, que es el que me invita a hacerlo, esa infantil, me estimula a que vayamos haciendo otras cosas, y siempre estábamos con el teatro infantil haciendo en el Teatro Santa Sofía obras de niños. Pero un buen día José Antonio desaparece de escena y me quedo yo como al frente del grupo de infantiles y de lo que se iba a montar de infantiles. Y en la noche había un productor que se llamaba Federico Merani, que estaba encargado, tenía una obra con Liliana Durán y un poco de gente que era la obra de adultos, y uno no se metía en eso. Pero un buen día la obra de adultos dejó de funcionar, el señor se fue con los reales y dejó a todo el mundo viendo un chispero. Y entonces Liliana Durán y todo el mundo, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y total que el teatro lo iban a cerrar. Como nosotros éramos los menos conocidos, los que teníamos el grupo infantil, no se nos tomaba mucho en cuenta. Sin embargo, dado el éxito que teníamos en las funciones que iba tanta gente, era un público, creo que eran 380 personas, si no me equivoco, y siempre estaba muchísima gente en el teatro. Entonces, muchas veces las necesidades del teatro, el aire acondicionado, el alquiler, muchas veces se pagaba con el trabajo que la infantil producía para el teatro. Ante esta situación, el teatro, yo digo, pero no podemos quedarnos sin teatro, ¿qué vamos a hacer? Claro, yo no sé hacer obra de adultos, yo no sé hacer nada de esto. Y vi en una revista también que Eduardo Serrano en una entrevista había dicho en alguna oportunidad que le gustaría tener una sala de teatro para él hacer teatro y que él se sentiría muy feliz y muy orgulloso. Tampoco me preguntes cómo,
Llegué, contacté a Eduardo Serrano, llegué a Venevisión, me citó estaba grabando en ese momento la novela La Heredera, hace unos añitos atrás. Y llego yo a Venevisión, él me recibe, estaba en el estudio, primera vez que yo entraba a un estudio de televisión, todo esto esta es la casa, mira, el piso es cartón, no puedes, y la pintura y los cuadros y los muebles, ajá, y los actores, y Eduardo Serrano, que es una figura, es un protagónico, es el protagonista, el galán de, no, o sea, lo que yo quiero ser alguna vez en mi vida, o sea, qué sé yo. Entonces me recibe Eduardo, ¿cómo está, señor Eduardo? ¿Cómo te Hola, ¿qué tal? Siéntate aquí, siéntate por aquí, sí, con no. Y estaba con Hilda Carrero, estaban ensayando unas escenas. Dime qué es lo que tú quieres hablar conmigo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo este teatro, o sea, me está cayendo porque lo van a cerrar y yo no quiero. Y usted dijo que de pronto si usted tenía una sala de teatro, usted sería muy feliz. Y entonces yo vengo para ofrecerle el Teatro Santa Sofía. Él se me queda mirando, mira a Hilda ¿tú qué crees? Le dice, yo no sé, Eduardo, porque ella me veía yo tenía en ese entonces 18 años, no sé, 19, no sé. Entonces, no sé, Eduardo, ¿qué crees tú? Entonces él voltea y me dice, mira, carajito, yo no sé quién eres tú ni de dónde saliste, pero yo veo una luz en tus ojos muy bonita y yo mañana voy a esa sala de teatro a ver qué tal. El hombre fue y me hice socio de Eduardo Serrano. Así, porque Dios lo tenía escrito en mi camino, nos hicimos socios. Por eso ahorita que él no está, y no es ahorita que él no está, lo dije muchas veces, lo repetí en muchas de mis entrevistas y no lo voy a cansar de decirlo nunca. Eduardo fue mi amigo, mi pana, mi papá, mi mentor, un poco de cosas que me ayudó muchísimo y de las que le voy a estar eternamente agradecido. Pero como todo, duramos 5 años haciendo teatro, no sé qué, yo las infantiles, él las adultos. Y en una de esas que estoy montando una infantil, necesitamos un músico y llega a mí llega una persona que se llama Víctor Daniel. Víctor Daniel era una persona que acaba de llegar de Buenos Aires con su familia, era un músico extraordinario, tocaba en algunos lugares, en las noches, en poems, en discotecas y tal. Y yo le pedí que me hiciera la música para Caperucita Roja. Vamos, él nos hace la música, vamos a grabar y él se me queda mirando porque yo estaba en la obra también actuando. Yo hacía un personaje de un lobo que era el mejor amigo del zorro. ¿Cómo es? Un zorro que era el mejor amigo del lobo, perdón, que se lo inventamos y se lo metimos. Era un zorro cubano. Entonces toda la cosa era una cosa así, hablando todo el tiempo, tú sabes. Y cuando fuimos a grabar el disco, él se me queda viendo y me dice, mira, me gusta mucho como tú cantas. Yo cantaba quizás porque lo hacía de pequeño, pero no porque estudié canto, no porque sabía, no te leo una partitura, todavía no lo hago, sino hacía por oído. Y él me dice, no, es que tú tienes una bochera. Y cuando yo voy al teatro a ver la obra, porque él iba después a ver las obras, lo que se hacía, me gusta cómo es tu trato con los chamos, ¿por qué no pensamos en un personaje infantil? Y yo le digo, bueno, no sé, para que salga en televisión, un personaje en televisión, pero es que no me imagino, no sé cómo se hace eso, ¿no? Bueno, un personaje, grabamos unas canciones, hacemos un personaje que pueda ser chévere, bueno, puede ser. Eso coincidió con que el teatro tuvimos que cerrarlo, Eduardo y yo, porque cometimos errores y nos pasaron facturas. ¿Cuál fue el error? Que teníamos éxitos, Eduardo tenía éxitos en la noche con obras de comedia muy importantes que la gente iba y se reía muchísimo y a nosotros nos iba muy bien en la infantil. Pero empezamos a hacer giras nacionales, Mérida, Barquisimeto, Valencia, Maracay, qué sé yo. Y el error que cometimos es que dejábamos la sala sola porque éramos nosotros solos. Entonces, si Eduardo se iba con la de adultos, que era protagonista, pero también era productor de la sala, pero la sala no estaba él, que era también una figura prominente para conseguir más cosas, más actores, más obras de teatro, pero él no estaba. Y me iba yo, que me encargaba de la infantil, y también me iba al teatro, quedaba solo. Y eso fue lo que nos fue el público fue mermando. Pues la gente dijo, no, este teatro a veces está abierto, a veces no. Y fue una factura muy cara que tuvimos que pagar. Eso nos llevó a cerrar el teatro. Tuvimos que entregar la llave.
Yo lloré mucho esa noche, un episodio muy... Eduardo no se atrevía a entregar la llave, me la dio a mí, toma, chamo, tú me trajiste para acá, pero yo no tengo el valor para entregar esto, hazlo tú, me dio la llave y yo pasé una noche con todos mis muñecos, con mis 3 cochinitos, con Robin Hood, con todas esas máscaras dándome vueltas y lloré, 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 lloré hasta que me quedé dormido en el medio del escenario y bueno, al día siguiente me tocó entregar la llave. Pasando esa página, como a los 2 meses me llama Víctor Daniel, esta persona, y me dice, mira, ya conseguí de Venezuela, vamos a empezar a grabar. ¿En serio? ¿Y qué vamos a grabar? ¿Con quién es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las canciones? No sé, vamos a sentarnos y se sientan en un piano. Vamos allá, vamos a empezar. Pam, 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 pam. ¿Cómo te vas a llamar? Te vas a llamar, ya sé, te vas a llamar Juan Corazón. Juan Corazón, pero yo me llamo Rafael Monsalve. No, pero ese nombre no sirve. Tiene que buscar una cosa comercial. Pero ¿y por qué Juan Corazón? Juan, porque sea un nombre corto que los chamos puedan recordar fácilmente. Y Corazón, porque en Argentina yo tenía un señor que en un pueblo le daba juguete a los chamos y tal, y la gente lo quería mucho, y le decía Pedro Corazón, si es que era, se llamaba Pedro, no me acuerdo ahorita. Y le pusieron el apodo de Corazón, y yo, en homenaje a ese señor, te vas a llamar Juan Corazón. Ah, buenas tardes. Y te vas a pintar un corazón. No, no, yo no me voy a pintar la cara, chamo, si eran los payasos a mí, de verdad. No me gusta, amiguito, ¡pam! Y cáeme. No, 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 yo eso no, 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 no. No, no es un payaso, pero es para identificarte, un corazón bonito, un corazoncito en el ojo y tal. No, Víctor, pero de verdad tú dices, sí, mira, mira la canción que te... Pam, 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 pam. Tengo un amigo, Juan Corazón. ¿No te gusta? Sí, me parece muy bonito, pero ¿por qué me tengo que pintar la cara, chamo? De verdad, eso es un payaso. Mira, escúchame. Tengo un amigo, Juan Corazón, no es un payaso, no es un bufón, es como mi hermano y así lo quiero yo. ¿Esa te gusta? Ah, bueno, eso suena distinto. Va a ser un cantante pachamo, no va a ser un payaso. Ok, bueno, por ahí vamos viendo. Y de pronto me encontré en Velvet de Venezuela grabando. Yo soy tu amigo Juan Corazón, no soy un payaso, no soy un bufón, soy como tu hermano y así te quiero yo. Y mientras yo grababa Wow. eso, Víctor estaba sentado en un piano al lado. El tío Pedro me cantaba una canción. Jaja, ¿qué te decía el tío? O inventando, el super payaso está por nacer, vendrá de muy lejos a verte crecer. Y así se ¿Y hicieron las 10 canciones del primer LP. cuántos álbumes llegaste a grabar? ¿Cuántos LP? En total, en una trayectoria de casi 8 años, hice 5 discos de 10 canciones cada uno, o sea, 50 temas tiene Juan Corazón por ahí rodando en la vida. Wow. ¿Y no te emite en algún momento alguna comparación con ese ícono, ¿verdad? Es Venezolano. que se dio de una Okay. vez, se dio de una vez. La prensa, tú sabes cómo es la prensa. Sí. Entonces apenas había mucha gente que quería mucho a Poppy, como todavía pasa, que hay gente que lo adora y gente que no lo quería. Por, bueno, su forma de ser como Dione López, que era un productor muy agresivo, muy rudo. Entonces, como estaba en el programa de Poppy, es una historia muy larga y que de la cual yo no necesito ni siquiera sacarle punta porque no es mi interés, ni voy a hablar bien, ni voy a hablar mal de Diony. Es más, tengo más bien, tengo que hablar bien de Diony en lugar de hablar mal. ¿A qué me refiero? Cuando empieza esto a salir, la prensa de una vez, todo lo que es Chepa Candela, Ronda, qué sé yo, de este poco de revista, le salió la competencia a Diony, que no sé qué y no sé qué más. Eso me daba miedo realmente, porque ese señor yo no lo conocía. Era una persona que yo había visto en mi niñez, porque Diony tenía por delante de mí como 2 décadas anteriores. Él empezó en los 60, algo así, y yo empecé en los 80. Por lo menos 15 años haciendo televisión más que yo tenía, o más. Entonces, y un señor que me merece respeto, y aparte con el miedo que me había metido la gente, no, que él es un tipo muy rudo, que es esto, que es aquello, yo no lo quería ni ver. Entonces, empezamos a trabajar en el canal, nos llama Radio Caracas, y bueno, y Sonográfica, que era en la época de oro de lo que hablamos los cantantes venezolanos, tanto de Sonográfica como Sonorodben en los 80, porque era maravilloso llegar a
a Sonográfica, por ejemplo, en este caso, y ver a Franco De Vita, Giordano, Evio Di Marzo, Reina Lucero, Dionil Popi, Juan Corazón, y una cantidad, infinidad de artistas que nos reunimos ahí porque ahí firmamos los contratos y te vas para Barquisimeto, mañana te vas para Mérida, mañana te vas para allá, te vas para acá. Y era maravilloso y eso fue un auge muy importante. Venevisión hacía lo propio con la gente de Rock Band, con Kiara, Karina, Jorge Rigo, con toda esa gente que ellos tenían en la planta. Y bueno, entonces era una cosa estupenda, fue una época de oro, como tú lo mencionaste al comenzar la entrevista, para la mayoría de los cantantes o la gente que estuviera básicamente cantando en ese momento. Pero tú, Y bueno, Rafael, sí. ¿sentiste el impacto económico en tu vida inmediatamente? Mira, evidentemente que primero no, el económico, claro, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que todo vino progresivamente. Lo primero es que al empezar a salir en televisión, empezar a salir las cuñas de Juan, porque yo nunca tuve un programa de televisión como tal. ¿Qué pasaba? Yo grababa un disco, este primero que te acabo de decir, y por ejemplo la promoción de Juan Corazón para dar a conocer el personaje era como la cuña de intriga, una pantalla roja o como una pantalla blanco con un corazoncito rojo que rodaba de una esquina a la otra de la pantalla con la música, pam, 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 pronto Juan Corazón, pronto Juan Corazón. Cuando ya se graban los temas, ellos, Sonográfica agarraba, o la persona encargada de la promoción, estribillos importantes del tema y eran los fragmentos que ponían y se hacía chroma key, entonces salía mi imagen, bien sea en un bote, cantando un pedacito de esa canción. Eso lo sabía toda Venezuela, de manera que cuando tú llegabas a un sitio a cantar, ya los niños se sabían las canciones, o si no la canción completa, por lo menos cantaban y coreaban muchas partes de la canción, y eso fue lo que primero me sorprendió. El primer día que salgo en vivo, la presentación oficial de Juan Corazón, en un teatro que fue en el Teatro La Campiña, yo estaba en los camerinos, yo no podía creer que ponían música afuera como para que la gente se fuera calentando con las canciones de Juan Corazón y los niños las cantaban. Y yo decía, Víctor, esto no, ¿cómo se las saben? O sea, no puede ser. Y entonces, claro, los nervios, el ballet de Flores que me acompañó siempre, que gracias a eso Juan Corazón no se hizo solo, se hizo por un director musical y un escritor que fue Víctor Daniel, por mi personaje que estaba en escena y por un grupo de niños que me acompañaron todos estos años. Y eso fue, digamos, la fórmula perfecta que funciona en ese momento. Entonces, más allá de lo económico, era el impacto social, o sea, que yo empiezo a ir a la panadería a comprar pan y ya empieza la gente, hola, tú no eres Juan Corazón. Sí, hola, sí, y se me olvidaba. O en la puerta del canal cuando iba a grabar alguna cosa, la gente, los fanáticos que esperan a todos los artistas en la puerta para que le firmen, y yo entonces empecé a firmar, Rafael, no, Rafael, Juan Corazón, hola. Entonces eso fue lo que me empezó a entorpecer un poco. Y evidentemente las ganancias económicas poco a poco fueron llegando, y sí se notaba, y aparte había dinero porque la demanda de Juan se empezó a hacer cada vez más grande, entonces eran las giras las giras nacionales, perdón, en principio, Valencia, Maracay, Barquisimeto, y se repetía otra vez porque la gente lo quería ver otra vez, entonces era más vestuario, tanto para el ballet como para mí, entonces yo me acuerdo que yo compraba porque sí quería, no era muy exigente en moda ni nada, nunca me dejé llevar por esa, no, pero tenía que verme bien, entonces yo me vestía, que me encantaba era la ropa de Carnaby, una tienda que estuvo muchos años en el centro comercial Chacaito, y yo iba a Carnaby y me compraba mis zapatos, mis correas, mis pantalones y todo, y los suéteres, porque Juan Corazón yo acostumbré a verlo, a que la gente lo viera siempre con suéteres de colores. Bueno, ahí arriba está una foto de Juan, que no sé si la puedes ver, que es con un suéter, y generalmente era de esa manera que salía, con suéteres de muchos colores, y casi todas las portadas de los discos son con suéter. Y bueno, fue entonces, bueno, claro, económicamente se empezó a sentir, y mi mamá, que al principio estaba, Mayra, que estaba tan preocupada porque no sabía lo que iba a pasar con esta historia, a darse cuenta de que efectivamente estaba rindiendo frutos, y que qué bueno, y que todo iba por buen camino. Sin embargo,
esto es parte de la historia que debo, quizás no es saltar, pero eso mismo fue lo que generó que Juan Corazón terminara, porque mi relación con Víctor a nivel económico no fue tan buena como yo deseaba. ¿A qué me refiero? O sea, siempre habían cosas que yo no estaba totalmente enterado de lo que pasaba. Las cosas, las cuentas no estaban como muy claras. Y ya llegó un momento que dije, mira, ya no voy a seguir en esto. Y ahora vuelvo atrás. Juan Corazón, más allá de que estuvo en todo el país, también empieza a alcanzar fama internacional en el sentido de que era un momento que sí, había salido María Conchita a Hollywood, José Luis Rodríguez estaba haciendo cosas afuera allá, Frank Evita estaba saliendo, y Poppy mismo, pues ya había ido a Panamá, había ido a esto, había ido a aquello. O sea, Poppy tuvo un reconocimiento latinoamericano muy importante, del cual yo no me imaginaba porque yo no me podía comparar con él. Él tenía todo un tiempo recorrido delante de mí, una industria muy grande. Y aunque Víctor me empujaba porque él quería que esto fuera mucho más rápido, había un tiempo normal que había de crecimiento. Pero con todo eso yo logré estar en Aruba, Curazao, Panamá, pues Nueva York, y termino en Puerto Rico contratado en Telemundo, que fue la última parte de Juan Corazón, en Telemundo Puerto Rico, con un programa propio, y eso fue maravilloso, porque logré todo eso No recuerdas, no recuerdas el año, no recuerdas ese año de ese programa con Telemundo. Mira, eso puede haber sido en el 99, fácil, 99. Sí, más o menos como en el 99. Que ya es que 89. No, mentira, te estoy mintiendo, Juan Corazón empezó como en el 83, estamos hablando del año 90. Del año 90, no, 99, no. Después me saqué la cuenta, en los 90 estaba yo aquí haciendo Atrévete a Soñar en Radio Caracas Televisión. Es el año 90, 91 más o menos, que estaba yo en Puerto Rico. Y allá es que tomo la decisión de dejar el personaje porque no podía más y introdujo una demanda a mi favor porque no estaba de acuerdo con cosas. Gané la demanda y bueno, Juan Corazón se termina. Y es un momento muy difícil porque después de tanto tiempo haciendo un personaje infantil que tenía un renombre importante, me quedo de la noche a la mañana sin nada que hacer porque los canales de televisión no estaban interesados en llamarme porque yo era el payasito o era el personaje de niño que era difícil quizás como actor tener credibilidad. Entonces, no me llamaban para hacer televisión, para hacer novelas, para hacer cosas así, era muy difícil que me llamaran. Y del teatro, de toda esta gente que te nombré al principio, con la cual había estudiado del nuevo grupo, Isaac Chocrón, Esteban Herrera, Gilberto Pinto, cuando yo me separo de esto y me hago popular digamos, me prostituyo en la televisión para el teatro serio y convencional, tampoco me veían con mucha seriedad. No, ese muchachito tiró para la televisión, ese muchachito no. Entonces, mira, fue muy duro, fue un año después de eso que me quedé como en el aire, hasta que finalmente César Rojas, un director nuestro de teatro y televisión, me llama para trabajar y participar en una pieza en Ricardo III. Y bueno, yo se lo agradecí enormemente y con lo que sea yo, aunque sea limpio, no, lo que tú quieras. Y me dio un personaje que era como hermano de Ricardo III. Este hermano que estaba aquí se fue del grupo, entonces me pasan a mí a después este hermano también se fue y terminé yo haciendo Ricardo III. Entonces fue una entrada absolutamente diferente a Juan Corazón. Después de Juan Corazón, un personaje de niño, no sé qué, convertirme en un personaje loco, viciado, sucio, qué sé yo. Entonces, mira, eso me ayudó a poco empezar a introducirme dentro del teatro y empezar a hacer las cosas que de alguna manera yo como actor tenía en mi alma las ganas, porque yo amaba a Juan Corazón, pero yo empecé por hacer teatro porque quería ser actor. Descubrí lo que era la actuación y entonces quería ser actor.
Y Juan, no es que no era actor, porque de alguna manera sí, pero era un personaje con unas características limitadas, un personaje que canta para niños, que no puede hacer otras cosas y tal, que amé y amo profundamente y al que le agradezco porque yo no me imaginé nunca lo que Juan Corazón iba a sembrar en los corazones de los venezolanos, de esos niños que hoy, como tú dijiste también, es gente que está entre los 40, 50, 55 años aproximadamente, y que yo sigo recibiendo el cariño de esas personas, sigo disfrutando y me asombro de las cosas que me mandan y me llena de emoción y de nostalgia saber que estoy en el corazón de tanta gente ahora alrededor del mundo, porque antes era en Venezuela y a raíz de todo lo que hemos vivido social y políticamente, que toda la gente ha salido por una u otra razón, entonces recibir ese cariño desde diferentes partes del mundo para mí no tiene ningún precio, o sea, pues no tiene precio, es una cosa que muy Hermano, no sé si se puede entender. hermano, sí, me oye. Sí, 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 te oigo. Hermano, si se pudiera hipotéticamente viajar en el tiempo y retrocede y te consigue con ese joven, con Juan Corazón, tu personaje tan querido, ¿qué le dirías? Si tuvieras oportunidad, le diría que siguiera adelante, que no es, que siguiera creyendo en él, porque yo creo que yo no soy psicólogo ni nada y evidentemente soy yo, pues. Y creo que todas las cosas que he podido lograr es porque he sido muy terco y porque he tenido fe, primeramente en Dios, en mi familia que siempre me apoyó, pero básicamente en mí mismo. O sea, si hay un temor por dentro a equivocarte, siempre hay un temor a que de pronto, pero o sea, yo me imagino el valor que debo haber tenido yo para comunicarme con la señora Amalia Pérez Díaz. El valor que debo haber sacado no sé de dónde para tratar de llegar a Venevisión y llegar a hablar con Eduardo Serrano. Y no soy una persona especial por eso, no es que yo soy superior a nadie y no se me quita el miedo. Yo acabo de terminar hace 5 meses una obra con Danielita Alvarado, que era Doña Rosita la soltera. Y cuando a mí Orlando Arucha me llamó para hacer ese personaje, no es que ha pasado el tiempo y nunca más hice nada. He venido haciendo paulatinamente teatro. Lo que te quiero contar es que igualito cuando me estoy estudiando el texto estoy pensando, esto no se me va a pegar, Dios mío, pero ¿por qué no me puedo aprender la letra? Y me da, porque te da angustia no aprenderte la letra y entonces es un dolor de cabeza terrible. Ok, ella entra así, no sé qué, no sé más, ok, ya. El movimiento. Y cuando ya está todo listo, que va a empezar la función, sentir las mariposas en el estómago. Dios mío, que no me equivoque, Dios mío, por favor, que Mayra no está Mayra, por favor, ayúdame, por favor, le pido a todos los santos. Pero no es inseguridad, yo creo que, claro, es el temor de no equivocarme, de no quedar mal. Y hay una cosa muy importante, la gente siempre tiene una expectativa porque la gente te mide por lo que has hecho. Y la gente siempre espera más de ti por lo que has hecho. Yo he descubierto con el tiempo que lo que he hecho, Juan Corazón, fue muy bonito y fue muy importante. Pero en este momento para mí no es, si yo me voy a mañana a enfrentar con un texto o con un programa de televisión o con lo que tú quieras. Todo eso que hice, evidentemente tengo una maleta llena digamos, de técnicas, de estudio, de un poco de cosas. Pero si en este momento yo no logro complacerte a ti, que es el que me llamas, para hacer una obra de teatro o para hacer un personaje determinado, si no logro hacer si no logro con todo eso aprendido, hacer lo que tú necesitas que yo haga, es para mí un paso atrás. Entonces siempre el riesgo está ahí. Entonces lo que hice no tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer mañana. Qué bonito que lo hice, estoy agradecido por haberlo hecho, pero yo igualito sigo estando dibujando en un papel en blanco cada vez que la vida me opone una nueva oportunidad.
¿Sí se entiende lo que quiero decir? Sí. Siempre es un nuevo reto. Entonces no importa que tú hayas construido 500 casas, 200 edificios, si el que viene, esa casa no sirve, no sirve. Así ¿Sabes? es. Entonces, siempre ha sido como ese riesgo y afortunadamente siempre he mantenido esa confianza y yo es como montarme en un avión. A mí los aviones toda la vida me han gustado, pero siempre, y si este se cae, y si este se cae, este es el que se va a caer. Y mientras más viajo, me da más miedo montarme en un avión. Entonces ahorita, mientras más teatro hago, siento que la responsabilidad es más grande y me preocupa más. No es problema de seguridad, no creo que tenga un tema con la edad, porque yo siempre también digo que el día que yo pierda el miedo y que yo me sienta tan tranquilo para hacer cualquier cosa, no te preocupes, eso te lo hago yo en 3 minutos. No, el día que yo crea eso y no me dé miedo, yo ese día me tengo que retirar porque ya le pedí el respeto a la profesión. Claro, claro, así. Puede ser que cuando yo llegue y tú me llames, yo estoy todo asustado y a lo mejor te lo hago en 3 minutos porque tengo esa maleta llena de cosas y de recursos y de ideas y de recuerdos. Pero no, yo no puedo garantizar que soy el mejor y que tengo todo el camino resuelto. Yo tengo que empezar siempre a pintar en un papel en blanco de cero con un lápiz y empezar a diseñar. Claro, claro. Porque si no, no tiene sentido. Creo que de eso se trata. De eso se trata, de verdad. Hermano, para ir combinando la entrevista, ya que nos estamos, como decir, pasando el tiempo y me imagino que usted tiene sus Yo quehaceres hablo por allí. mucho, yo hablo mucho, yo hablo mucho. ¿No? Una cosa muy importante que hacemos acá en el Almanaque Internacional es contar las anécdotas, bien sea graciosa, bien sea triste, una anécdota con un fan o con algún compañero de trabajo. ¿Recuerda alguna anécdota en específica o si tienes más de dos, mejor? Mira, anécdotas tengo muchísimas y se me vienen a la cabeza y me golpean así. Te puedo contar una con Juan Corazón, por ejemplo. Me pasó una oportunidad que estamos en una plaza de toros, creo que era en Maracaibo. Sí, como que era en Maracaibo. Y esa plaza de toros, Juan Corazón va para allá y no sé qué, y un recibimiento muy bonito, la gente de Maracaibo queridísima y tal, y qué sé yo. Termino yo de cantar en la plaza de toros y yo siempre tenía la costumbre de que al terminar de cantar firmaba los autógrafos de todos los niños que querían. Hasta que no se fuera el último, yo no me retiraba porque esa era mi manera de agradecerle al chamo o al papá que había tomado la molestia de haberse hecho una cola para entrar, de haberse chupado, porque iba mucho público a ver a Juan Corazón. Entonces, en esa oportunidad, como era la plaza de toros, tenían que protegerme no que me iban a agredir ni nada, pero la gente se vuelve como loca cuando te tienen la mano, luego te dan el pelo, te dan la ropa, que no sé qué. Entonces buscar un sitio donde estuviera protegido y me bajan dentro de la plaza, un lugar donde se cambian los toreros. Es un lugar como una jaula, por así decirlo, una pared, una pared, una pared y una jaula, una reja al frente, atrás, una mesa y una cosa, no sé qué, era que se cambiaban los toreros. Cierran la reja y viene el gentío, ¡ay! Le poco de mano, que yo jugaba mucho con eso porque a mí era una parte de jugar con el público y jugar yo también, que yo empezaba por aquí, no sé qué, tú, ¿cómo te llamas tú? No sé qué, no, terminaba aquí, salía corriendo para allá otra vez y me encantaba ese grito de toda esta gente, ¡no! Para empezar otra vez aquí y volver a seguir y así. Estoy en ese juego cuando veo una señora con una una bebé en los brazos, que la hace poco gente, y yo le digo a mi asistente, mira a esa señora, sácala de ahí, por favor, quítense que la van a estripar, ven acá, abre la puerta. Y entonces abren la reja, dejan pasar a la señora, la sientan en la mesa, y digo, tú eres loca, ¿cómo se te ocurre a ti venirte con ese bebé en o sea, te pueden matar, no ves cómo esta gente se pone, te pueden pisar, te puedes caer al piso. No, es que mi hijo está muy enfermo y yo te pido, por favor, yo necesito verte porque mi hijo está muy enfermo, tiene no sé cuántos días con fiebre, yo sé que si tú lo tocas el niño se va a curar. ¿Qué? Mira, ¿cómo te explico? Yo no soy Dios. O sea, tú estás
O sea, el niño está enfermo y tú te vienes para acá. Y entonces yo mismo me enredaba con mis palabras y mientras le veía la cara a la mujer, yo le vi en los ojos a esa mujer una fe tan grande al personaje que estaba interpretando yo, pero ella estaba hablando de Juan Corazón, ese ídolo que para ella fue tan grande, que yo tuve que quedarme callado, agarrar el chamo, abrazarlo y en silencio pedirle a Dios que por favor lo curara porque la fe mueve montañas y la fe de esta madre era demasiado. Ese bebé tendría 6 meses, 8 meses. Yo agarré ese bebé y la gente gritaba, Juan, ya va, ya va, ya va, espérate. Papá, Señor, por favor, ayuda a este chamo, cúralo, te lo pido por favor, no sé qué. Y se lo entregué en los brazos. Yo no sé, yo nunca más vi a esa señora, yo no sé si se curó el chamo o no, pero yo estoy seguro que la fe de esa mujer fue tan grande, el niño se tiene que haber sanado. Por voluntad de Dios y por voluntad de que esa señora, por la fe que me demostró en La ese misma momento. fe. Claro, La misma. es demasiado grande. Entonces, yo no quiero que esto que te estoy contando se convierta en que la gente piense que yo creo que tengo poderes. No, absolutamente nada. El poder lo tuvo ella misma cuando se atrevió a llegar ahí, cuando mirándome a los ojos me dijo, por favor, ayúdame, que mi hijo, si tú no lo tocas, se va a morir. No, pero esa es también la fuerza la fuerza de Juan Corazón que transmitía, o sea, transmitía a una persona bondadosa, y tú sabes que nosotros los seres humanos acostumbramos a idolatrar ese tipo de Sí, ídolo, sí, lo es cierto. idolatramos. Eso sí, y yo siempre traté de lidiar con eso. Es que es complicado hablar del ego, ¿no? El ego es una cosa porque todos tenemos ego y el que no tenga ego tampoco funciona. Yo tengo que tener un ego y lo tengo, evidentemente. Pero yo traté de domarlo para no creerme por encima de nadie ni para estar encima. Y eso lo aprendí de Eduardo Serrano porque eso también lo comento en las entrevistas. Una vez Eduardo me dijo, que esa es otra anécdota, si querías otra. Yo salía, cuando estábamos de socios en el teatro, entonces yo iba a comer en su carro y yo comía aquí con Mirta, que él vivía aquí en Prados del Este, o me traía la cola para la casa y Mirta venía para acá y la bebé, esta niña, la hija de Eduardo y Mirta estaba bebé. Magali, sí. Y Magali era una bebecita y entonces yo veía que Eduardo todo el mundo lo trataba con un amor y una cosa y yo todavía no soñaba ni siquiera con ser Juan Corazón. Entonces, ¿cómo está, señor Eduardo? La bomba de gasolina. Señor Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Cuánto de gasolina quiere? Dios mío, esa novela suya. ¡Cónchale, qué felicidad! Donde fuéramos era la misma cosa. Y yo le pregunto una vez, íbamos los dos en el carro, y digo, Eduardo, ¿cómo haces tú? Qué impresionante cómo la gente te quiere. ¿Cómo haces tú para que la gente te quiera tanto? Y me dice, mira, carajito, tú lo que tienes que aprender es que uno es muy importante para mucha gente. Y uno tiene que aprender a entender eso. Y cuando yo voy, por ejemplo, a un canal de televisión, ahí hay como diferentes, de la señora que está limpiando, el que está en el ascensor, el ascensorista, las oficinas, los productores, el equipo técnico, los que cargan los cables, los que manejan las cámaras y la presidencia. Y lo importante es que cuando tú entras a un canal de televisión, tú saludas con el mismo respeto y la misma sinceridad a la señora que está pasando el coleto en la entrada del edificio hasta que llegas arriba a presidencia. Así Porque es. esa señora que está ahí te admira y te respeta y tú no le puedes pasar por encima. Entonces esa señora te la tiene que saludar y la saludala con cariño y de verdad. Después vas a la ascensorista, ¿cómo está? Y te hace un juego y un día le traes un chocolate porque ella se va a sentir halagada de esa manera. Los técnicos, los que cargan los cables y los que manejan las son mucho más arrechos que los que están arriba manejando los directivos de la planta. Porque esa gente es la que está contigo día tras día calándose tus errores, tus grabaciones, tus diálogos, saben quién es mal actor, quién es buen actor, este no sirve para nada, o esta escena no quedó tan buena y son capaces de acercarte y decirte, Eduardo, mira, si tú hubieras hecho esto, coño, ¿verdad? Mira, vamos a repetir la escena, por favor, y queda mucho mejor porque es la gente que sabe, porque es la gente que está ahí trabajando para eso día tras día.
los que te peinan, los que te maquillan, los que te visten. Y después están los de arriba, por supuesto, se merecen un respeto porque son los gerentes y todo, pero ellos están a otro nivel, ellos están haciendo negocios, manejándose por encima de uno. Ellos lo que están es en el campo de ventas y no es por eso que sean menos importantes, hay que tratarlo con respeto y están muy mosca. Pero de ahí para abajo, la gente común, son iguales a ti, es lo que más vale. Sí. Entonces, eso me lo enseñó él y yo creo que eso es lo que he tratado de manejar, no desde la hipocresía, no desde para que crean, porque si no también eso se nota. Cuando tú tratas a la gente, Sí. ay, cómo está bonito, cómo está, ay, buenos días, esa hipocresía siempre se nota. Sí. Entonces, yo creo Hermano, que la fórmula ha sido un poco eso, ¿no? sí. Una pregunta que te voy a hacer antes de finalizar. ¿Cómo ves tú ese trabajo que tú desempeñabas como Juan Corazón, hacer ese trabajo en la época actual, comparar esa sociedad de los años 80 con trabajar con los niños en esa parte? Porque hoy cada letra de cada canción te la juzgan, cualquier movimiento que tú hagas, que si le pones la cabeza a un niño aquí o en el hombro, te pueden acusar de Hay, mucho, pedófilo, ¿cómo hay cuidar, muchas cómo ves cosas. todo eso? Sí, Mira, a nivel psicológico, Juan Corazón ahorita no creo que tendría, o sea, no es que no podría funcionar, claro que puede funcionar porque los niños son los niños y siempre van a ser niños. Los que cambian a los niños somos nosotros como adultos con las estupideces que se nos meten en la cabeza. Pero el niño siempre es niño. Y si lo tratas como niño y lo respetas como niño y le das un crecimiento y lo apoyas como chamo y que vaya creciendo, eso es otra cosa. En la época de Juan Corazón, en los años 80, toda la forma como se fue creado y se ideó Juan Corazón y todo lo que trabajamos en escena, tanto el ballet como yo, como todo, esta parte creativa, era para un público que estaba esperando eso y que estaba preparado para eso. De pronto, si yo monto un espectáculo tal cual lo calco en este momento para esta época, sencillamente no funciona, porque los chamos están en otra cosa. Juan Corazón mismo no funcionaría. Juan Corazón ahorita tendría que ser un tipo que no se hace motocross, se tira de paracaídas, un tipo que la sociedad ha impuesto que para que un tipo tenga valores y se han confundido mucho las cosas, entonces tendría que ser un tipo que está muy bueno porque está papeado, porque la sociedad te dice que tú para ser atractivo tienes que tener un cuerpo espectacular y estar papeado, vestirte de moda. No sé si cantar reggaetón o no, porque es que tampoco quiero caer en el tema si me gusta o no me gusta. Evidentemente no es lo que más me gusta, pero respeto porque es una manera de expresarse. Yo no puedo estar en contra de la expresión de nadie. Ahora, que hayan cosas que me gusten y cosas que no me gusten, bueno, eso es un problema mío. Yo selecciono qué es lo que más me gusta. Pero creo que Juan ahorita tendría que ser una cosa totalmente diferente. Ese Juan no funcionaría ahorita. Y eso que me estás diciendo de la pedofilia y de todo lo demás también me parece que es así, es muy delicado, pero me parece que nosotros como adultos hemos sido responsables de generar eso mismo, porque se han extralimitado las cosas. O sea, ¿cómo es posible que ahorita un padre no pueda regañar a su hijo porque el mismo niño lo puede demandar? ¿Cómo es que un profesor no puede educar a un... Yo no es que estoy de acuerdo que un padre tenga que matar a un hijo a golpes para que el hijo le obedezca, porque claro que no. Tampoco creo que un profesor tenga que tirarle un borrador a un alumno en la cabeza para que le haga caso. Claro que no voy a estar de acuerdo con eso. Pero sí creo que hay que enseñar a los niños a que respeten a los adultos. Pero entonces, como tú dices, esto parece que vivieras 40 décadas atrás, como definitivamente la viví, y la gente dice, no, pero es que este viejo lo que está diciendo son pendejeras. No es así. Y yo sí sigo creyendo que la familia es la base de la sociedad, el núcleo familiar, tu papá, tu mamá, el que sea tu responsable y que te lleve a crecer, pero todo eso se ha perdido. Es más fácil darte un celular a tu hijo para que no me fastidie y después cuando se lo quites el niño te quema la casa. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Del niño? No, es de tu dejadez de que eso fluya de esa manera
Y es también lo que las redes sociales, que son extremadamente buenas para miles de cosas, no lo son tanto para otras. Y cuando no hay un verdadero control. Es una conversación que pudiéramos estar aquí horas para conversar, pero lo que te puedo responder en ese sentido, Juan Corazón ahorita no funcionaría, o funcionaría con unas características muy distintas. Mucha gente me dice, ¿por qué no sacas Juan? Juan hace tanta falta. No, te hace falta a ti por el recuerdo que tú tienes. Entonces, si yo llego a hacer algo de Juan Corazón, que yo me encantaría hacerlo, de verdad que sí, es algo para ti, para el adulto, para el niño que ya es un adulto. Entonces yo me voy a hacer una cosa donde yo pueda, como una stand-up comedy, por así decirlo, donde yo cante algunos temas, no completo, donde yo pueda sentarme relajado y echar mis cuentos y mis anécdotas, echártelas a ti que tú te rías. Ah, y a ti te gustaba salta como la langosta, ahora los quiero ver a todos saltando. Salta, salta, vamos a todos a saltar y ver ese poco de viejo. Ah, así como se sienten ustedes era que yo me sentía y ahora me disfruto mucho viéndolos a ustedes que no pueden brincar. Pero no es con mala fe, simplemente para divertirnos. Bueno, hermano, para ir culminando, cuéntame de tus proyectos a mediano plazo que tienes por ahí. Bueno, por el momento ahorita estamos en una complicaditos ahorita porque, bueno, esta situación que estamos atravesando, política, social y tal, que estamos como que no estamos y sí estamos, hay muchos sentimientos encontrados por muchos lados. Entonces, digamos, yo mi trabajo de doblaje, que no hablamos de ese punto, del doblaje que vengo desarrollando a lo largo de toda mi carrera, porque incluso antes de Juan Corazón ya yo hacía doblaje. Y bueno, no me lo estás preguntando, pero hay un personaje icónico de las comiquitas de Animaniacs, que hago la voz de Jaco Warner. Hola, enfermeras, que soy la voz para toda Latinoamérica de ese personaje y muchas cosas que estoy haciendo en la actualidad. Pero entonces no he empezado ahorita, hasta el momento no he empezado a doblar, pero ya la semana que viene nos arrancamos con nuevos proyectos de doblaje y cosas que estoy haciendo para History Channel, Discovery, etcétera, etcétera. En teatro no tengo nada en puertas, tengo una pieza que estoy armando para una amiga, atreviéndome a meterme en un texto muy delicado de Connie Méndez, que es un personaje que no se puede trabajar fácilmente porque no es nada más la música, es toda la cosa espiritual, toda la cosa que ella maneja que es muy delicado, entonces hay que ver cómo se escribe una cosa que sea coherente y creíble para el público. Estoy en ese proyecto haciendo algunas cosas a mí me gusta mucho trabajar con la gente de las universidades en la cosa de cine, en los estudiantes y tal. Entonces la semana pasada ayudé a un cortometraje de la universidad, de la escuela de cine, a grabar un cortometraje que me llamaron. Este fin de semana grabo otro. Y bueno, sigo haciendo. Ayer hubo unas nominaciones. No me llevé el premio, chicos. No me llevé el premio ayer de mejor actor de reparto. Ah, bueno, para ir despidiendo, esta vez sí, quisiera que, si puedes, colocar la voz esa que hiciste de Animaniac, que yo la recuerdo mucho. Somos Animaniac, nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos, por eso nos llamamos Animaniac. Es como es. Wow, wow, la verdad que no sabía que eras tú el que estaba detrás. Sí. Y hago la voz de Pesto también. ¿Te acuerdas la escena de los palomos? Que eran unos palomos que vivían peleando y uno que tenía un ojo verde y uno azul. Yo soy Pesto, vamos, repítelo, idiota. ¿Acaso te parezco una hamburguesa con papas? Vamos, dímelo. Sí, Jaco Warner lo hice fueron 100 capítulos que se grabaron hace casi 30 años y Steven Spielberg hizo 30 capítulos nuevos hace como 4 años y yo tuve la oportunidad de volver a grabar mi Jaco Warner nuevamente en un reboot de Animaniacs. Y bueno, y además de Animaniacs, que digamos son el personaje más icónico, pues he hecho miles de cosas. Ahorita estoy en una cosa que es de Miami, que se llama Botch, que son los cirujanos plásticos que operan cuerpos y tal, y no sé qué. Yo soy la voz de Terry Dubrow, que es uno de los cirujanos plásticos, en español, esa es mi voz. Tengo muchas, Amos del Pantano, Los Cazadores de Cocodrilos, yo hago a Toy Landry.
bueno, miles de voces que he hecho, sería interminable la historia, ese es otro programa, hablar del doblaje. Muchísimas gracias por este contacto, de verdad que es maravilloso la entrevista y yo sé que va a gustar, muy pronto va a estar en YouTube. Y bueno, despídete de este público que te quiere, que te recuerda bonito, porque eres de verdad un ícono de nuestra televisión, de nuestro entretenimiento de Venezuela. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti, Felipe, por esta entrevista, por este acercamiento. A ustedes que están por allá en todas partes, los que van a ver este programa, aquí estoy, sigo siendo el mismo, un poquito bueno con el pelo blanco ya, qué sé yo, un poquito de barriga, pero sigo siendo yo en esencia. Se les quiere y se les recuerda mucho. Quiero que sepan que todo lo que hice como Juan Corazón lo hice como todas las cosas que hago las hice con mucho cariño. Juan Corazón lo hice porque amaba mi trabajo, lo hice con todo el amor del mundo porque amaba mi trabajo, me gustaba lo que estaba haciendo, gozaba un pullero con mi ballet, gozaba un pullero haciendo las giras y yo creo que eso todos ustedes lo sintieron. Ahorita, 40 años después de todo esto, recibir el cariño de ustedes me llena el alma, me satisface enormemente. No los olvido, tengo miles de cuentos con todos ustedes y soy muy feliz. Le doy gracias a Dios por esa fortuna de haberlos conocido, que hayan disfrutado conmigo y bueno, nada, aquí estoy. Espero disfruten de esta entrevista y como siempre decía Juan Corazón, aquí nos vemos. Chao. Gracias, hermano. Gracias, Rafael. Y ustedes, mis queridos suscriptores y seguidores de la Maraquea Internacional, nos vemos pronto en otra entrevista con otra gran figura de Venezuela de la época de oro, como lo es el hermano Rafael Monsalve, Juan Corazón. Así que un abrazo, hermano. Gracias. Igual para ti. Saludos a todos. Dios lo bendiga, hermano.